Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy comenzamos nuestro recorrido un 24 de septiembre de 1990, cuando en Rusia el Soviet Supremo aprobaba el cambio de la economía al libre mercado. Este momento marcó el inicio de una transformación radical en la estructura económica y social de lo que hasta entonces había sido la Unión Soviética. Una transformación que tendría consecuencias profundas y duraderas no solo para Rusia, sino para el mundo entero. Para comprender la magnitud de este cambio, es crucial que nos remontemos a los orígenes de la Unión Soviética. Nacida de la Revolución de Octubre de 1917, la URSS se embarcó en uno de los experimentos sociales y económicos más ambiciosos de la historia humana. En apenas unas décadas transformó lo que era un vasto imperio agrario y atrasado en la segunda potencia mundial, compitiendo de tú a tú con Estados Unidos en ámbitos como la industria pesada, la ciencia y la tecnología. Los logros de la Unión Soviética fueron en muchos aspectos asombrosos. Pasó de ser un país donde la mayoría de la población era analfabeta a tener uno de los sistemas educativos más completos del mundo. Desarrolló una industria capaz de producir desde tractores hasta cohetes espaciales y, por supuesto, no podemos olvidar que la URSS fue quien envió el primer ser humano al espacio, igual que también el primer satélite. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer cosmonauta en orbitar la Tierra, un logro que simbolizaba el potencial de una sociedad organizada bajo principios diferentes a los del capitalismo occidental, que hoy en día dicen que no hay alternativa al capitalismo. Hombre, tanto que la hay. Incluso en algunas cosas bastante más eficientes. Además, la Unión Soviética implementó un sistema de bienestar social que garantizaba a todos sus ciudadanos acceso a educación, atención médica, vivienda y empleo en un mundo donde la desigualdad era, y sigue siendo por desgracia, la norma. La Unión Soviética se presentaba como una alternativa que prometía igualdad y justicia social. Sin embargo, sería también ingenuo y deshonesto por mi parte no reconocer los graves problemas que también caracterizaron al sistema soviético. La planificación centralizada, aunque permitió logros impresionantes en ciertas áreas, a menudo resultaba en ineficiencias y escasez de bienes de consumo. El sistema político, lejos de ser el ideal de democracia obrera que al principio habían proclamado, se convirtió rápidamente en un régimen autoritario que suprimía las libertades individuales y perseguía a los que eran disidentes. Los gulags, la represión política y la falta de libertades básicas son aspectos oscuros de la historia soviética que no podemos ni debemos ignorar. Cuando llegamos entonces a 1990, la URSS se encontraba en una profunda crisis. Las reformas de la perestroika y de la glasnost, iniciadas por Mikhail Gorbachev, habían abierto la caja de Pandora de las contradicciones internas del sistema soviético. En este contexto, la decisión del Soviet Supremo de aprobar el cambio al libre mercado parecía para muchos la única salida posible. Sin embargo, la transición al capitalismo, lejos de ser la panacea prometida, resultó en un desastre económico y social de proporciones históricas. La terapia de shock económica, recomendada por asesores occidentales y adoptada con entusiasmo por el gobierno de Boris Yeltsin, llevó a cabo una privatización masiva y apresurada de las empresas que eran estatales, empresas públicas. Este proceso, que se suponía que iba a crear una economía de mercado dinámica y eficiente, en realidad resultó en la concentración de la riqueza en pocas manos de unos pocos oligarcas, mientras que la mayoría de la población se sumía todavía más en la pobreza. Las consecuencias fueron devastadoras y aún hoy, más de 3 décadas después, siguen siendo visibles. La esperanza de vida en Rusia cayó drásticamente, alcanzando niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. La producción industrial se desplomó, llevando al cierre de fábricas y al desempleo masivo. Millones de personas perdieron sus ahorros y su seguridad laboral de la noche a la mañana. La promesa de la prosperidad y la libertad económica se convirtió para muchos en una realidad de precariedad y desesperación. Este episodio de la historia nos recuerda la importancia de abordar las transformaciones económicas y sociales con cautela y consideración por el bienestar de toda la población, y también nos invita a reflexionar sobre los logros y fallos de diferentes sistemas económicos, evitando simplificaciones y reconociendo la complejidad de la historia. La experiencia soviética y su posterior colapso nos muestran que no existen soluciones simples para problemas complejos de la organización social y económica, pero también que el capitalismo no es el único sistema económico posible y, por supuesto, tampoco es el mejor de los sistemas. Vamos a avanzar, o más bien, vamos a retroceder viajando hasta un 24 de septiembre de 1493.
y es que en esta fecha Cristóbal Colón zarpaba de Cádiz para iniciar su segundo viaje a América. Este viaje, a diferencia del primero, no era una expedición de descubrimiento, sino el comienzo de lo que se convertiría en uno de los procesos más controvertidos y trascendentales de la historia mundial, la colonización europea de América. Durante siglos, Colón fue celebrado como un héroe, como un intrépido explorador que descubrió un nuevo mundo. Se le erigieron estatuas, se nombraron ciudades en su honor y su figura se convirtió en un símbolo del espíritu aventurero y del progreso. Sin embargo, en las últimas décadas, una revisión crítica de la historia ha puesto de manifiesto una realidad mucho más compleja y en muchos aspectos profundamente perturbadora. El segundo viaje de Colón, con 17 barcos esta vez y cerca de 1.500 hombres, no era una misión de exploración pacífica como pudo ser el primer viaje, era el inicio de un proceso de conquista y colonización que tendría consecuencias catastróficas para los pueblos indígenas de América. Lo que para los europeos era un nuevo comienzo, una oportunidad de riqueza y expansión para los habitantes originarios del continente, representó el inicio de siglos de explotación que no cambiaron ni con la independencia de España de muchos de esos países en el siglo XIX. Es fundamental entender que cuando hablamos de descubrimiento estamos adoptando una perspectiva profundamente eurocéntrica, porque América, ya estaba habitada por civilizaciones complejas y diversas, con sus propias culturas, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de vida. Sociedades como los aztecas, los incas, los mayas y cientos de otros pueblos que habían desarrollado sistemas sofisticados de agricultura, de arquitectura, de matemáticas, de astronomía, y la llegada de los europeos no fue simplemente un encuentro entre iguales, sino el comienzo de un proceso de conquista y dominación que alteraría irreversiblemente el curso de la historia mundial. Los viajes de Colón iniciaron lo que los historiadores llaman el intercambio colombino, un proceso de transferencia de plantas, animales y tecnología, y trágicamente también enfermedades, entre el viejo y el llamado Nuevo Mundo. Si bien este intercambio tuvo algunos aspectos que obviamente podemos considerar positivos, sobre todo a largo plazo, como la introducción de nuevos cultivos en ambos continentes, las consecuencias negativas fueron abrumadoras, sobre todo y especialmente para las poblaciones indígenas. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, diezmaron a las poblaciones nativas que carecían de inmunidad, y se estima que en algunas regiones hasta el 90% de la población indígena murió a causa de estas enfermedades en las décadas posteriores al contacto inicial. El colapso demográfico fue acompañado por la destrucción de las estructuras sociales, políticas y religiosas que tenían esas sociedades indígenas y la imposición de las que traían los conquistadores. Es cierto que es distinto a lo que hicieron otros países, como por ejemplo Reino Unido con la colonización de América del Norte, en el que, lejos de que eso de diezmar la población fuese producto de las enfermedades y demás, lo hicieron de manera activa, acabando y masacrando a la población que había ahí en un origen, cosa que, España y Portugal lo hicieron de la misma manera en Latinoamérica, pero a pesar de eso es innegable que la población fue completamente diezmada. ¿Importa el método? Bueno, puede ser que importe el método y sea diferente como se hizo en América del Norte y América del Sur, pero al fin y al cabo la consecuencia fue algo parecida. Además, la búsqueda de riqueza por parte de los colonizadores llevó a la explotación brutal de los recursos naturales y humanos del continente. El sistema de encomiendas, que en teoría debía proteger a los indígenas, en la práctica se convirtió en un sistema de esclavitud apenas disimulada. La extracción de oro y de plata, especialmente en lugares como Potosí, en la actual Bolivia, costó la vida a millones de trabajadores indígenas y a esclavos africanos, porque la llegada de Colón también dio inicio a la trata transatlántica de esclavos, uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Millones y millones de africanos fueron arrancados de sus hogares y transportados en condiciones completamente inhumanas para trabajar en las plantaciones y minas del Nuevo Mundo, creando heridas que aún hoy, siglos después, no han cicatrizado completamente. Es importante señalar que Colón mismo no fue responsable directo de todos estos acontecimientos, obviamente. Sin embargo, sus viajes, de manera simbólica, sí que abrieron la puerta a un proceso histórico de enormes consecuencias. Por eso la figura de Colón se ha convertido en un símbolo algo más controvertido, representando para algunos el espíritu de la exploración y para otros el inicio de un periodo de opresión y de masacre de esos pueblos. En los últimos años hemos visto un creciente movimiento de reevaluación de la figura de Colón y del legado del colonialismo, y en muchos lugares el Día de Colón ha sido renombrado como el Día de los Pueblos Indígenas y se han derribado estatuas de Colón como parte de un proceso bastante más amplio de cuestionamiento de los símbolos históricos. Esta revisión crítica de la historia no busca borrar el pasado ni que no nos acordemos, sino simplemente entenderlo en toda su complejidad y no simplificarlo, y nos invita a reconocer también tanto los avances tecnológicos y culturales que resultaron de aquel
intercambio entre continentes, como también los horrores y las profundas injusticias que lo acompañaron. Es básicamente un llamado a una comprensión más matizada y honesta de nuestro pasado, que reconozca las contribuciones de todas las culturas y que sobre todo no glorifique la conquista y la dominación. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso.